Mucho se ha hablado en los últimos días de lo que está ocurriendo en este momento acá y de cómo esto no es un acto de agresión, ¿no? Es una acción de defensa, es una acción preventiva por parte de Israel y de los Estados Unidos. Y eso es algo que ya hemos escuchado antes, ¿no? Esta idea de que Israel no inicia, no empieza guerras de expansión o conquista o agresión, sino que sencillamente se ve arrastrada, jalada a estos conflictos preventivos y de defensa. Y si bien puede que esto tenga sentido en el contexto, no sé, de la guerra de Yom Kippur en el 73, esta línea de propaganda nos la repiten y nos la repiten y nos la repiten, hablando, por ejemplo, de la guerra del 56, la crisis del canal del Suez, o la guerra de los 6 días, o la primera invasión al Líbano. Así que quiero que hablemos un poco de cada uno de estos conflictos y en este video pues nos vamos a centrar en la guerra del 56. Si ustedes me conocen, saben que me gusta hablar dando fuentes, así que lecturas que les recomiendo al respecto, las memorias de Moshe Dayan, por ejemplo, las memorias de Shimon Peres, las memorias de Selwyn Lloyd acerca de la crisis del Suez en el 56, todo lo que escribió sobre este tema el historiador israelí Mordejai Barón, el análisis de lo que ocurrió previo a la agresión israelí que hizo el historiador israelí Avi Shlaim, y el libro de Michael Oren, Origins of the Second Arab-Israel War. Entonces, rápidamente, 1956, el militar que en ese entonces gobernaba Egipto, Gamal Abdel Nasser, decidió nacionalizar el canal de Suez. Eso no le gustó nada a Francia e Inglaterra. Adicionalmente, llevaba un tiempo bloqueando los estrechos de Tirán, algo que tal vez nos recuerde algo que está pasando hoy en día, algo que afectaba económicamente a Israel. Israel se llevaba muy mal con sus vecinos, especialmente Egipto y Jordania. Hacía 8 años había ocurrido la Nakba en el año 48 y por supuesto había conflictos en las zonas fronterizas, por ejemplo en Cisjordania, donde hubo un ataque de unos civiles palestinos que se metieron a la zona israelí que había sido su tierra hacía 5 años y desvivieron a una mujer y a sus hijos. Y en respuesta, el Estado de Israel lanzó la operación Susana, la operación Shoshana, en la que básicamente masacraron a un montón de gente y luego le mintieron al mundo acerca de por qué lo habían hecho o de lo que habían hecho, pero fue una mentira muy mala y pues todo el mundo se dio cuenta. Por el lado de Egipto, que en ese entonces controlaba el distrito de Gaza, estaban los Fedaín, que eran como civiles o personas entrenadas, a veces por el gobierno de Egipto, para ir a la zona fronteriza, cruzar Gaza, meterse hacia el desierto del Negev, hacia Asdod, y ir a atacar, desvivir militares y civiles israelíes. Entonces, se nos suele decir que Israel peleó esta guerra de forma preventiva porque era como inminente que Nasser eventualmente iba a atacar a Israel. Las tensiones entre ambos países eran muy fuertes. En el 55, Nasser le compró a Checoslovaquia unas armas. Al mismo tiempo, Israel estaba fortaleciendo su capacidad militar. Entonces, como que pues era muy tensa la situación. En este punto me parece interesante lo que en su momento dijo Menachem Begin, que en el 82 era primer ministro de Israel, y estaba intentando convencer al país de lanzarlo a la invasión del Líbano, a la primera invasión del Líbano. Entonces él habla de que había guerras que ellos habían tenido que pelear y otras que no eran tan necesarias. Y habla de precisamente el 56 y dice que la razón para esa guerra era la necesidad de destruir a los Fedaín, que no representaban un peligro para el Estado de Israel. Pero esto es un poco diferente, decir que había que destruir a los Fedaín, a decir que Israel peleó una guerra de defensa ante una invasión inminente de Egipto. Entonces, aquí, ¿a quién le creemos? ¿Por qué pelearon esa guerra? Bueno, les presento el Protocolo de Sèvres, un documento redactado en 1956, firmado por David Ben Gurion, Patrick Dean y Christian Pino, representantes cada uno de los estados de Israel, de Inglaterra y de Francia. ¿Recuerdan cuando les dije que a Francia y a Inglaterra no les gustó nada este asunto de la nacionalización del canal del Suez? Pues bueno, después de que eso ocurrió, Inglaterra y Francia ya estaban planeando un ataque a Egipto, ocupar el canal y derrocar a Nasser. Además de que en este momento los franceses, como dice Avi Shlaim, tenían tres prioridades: Argelia, Argelia, Argelia. Y la idea de que si podían derrocar a Nasser en Egipto, la resistencia argelina pues se iba a caer a pedazos. Todo esto suena como muy colonial, ¿no les parece? Y ni siquiera ha llegado a la parte más colonial del asunto. Esta reunión en Francia, en Sèvres, en la que se reunieron representantes de Israel, Inglaterra y Francia para invadir Egipto, inició con Ben Gurion presentando su plan fantástico, o lo que él describió como un plan fantástico, en palabras de Mordejai Barón, que era el secretario de los israelíes en ese punto. Él estuvo en esa habitación cuando Ben Gurion presentó ese plan. El plan es este que ven acá. Si leen inglés, les recomiendo que pausen y lean. Si no, les explico rápidamente en qué consistía. El plan iba más o menos así.
Ben Gurión decía que Jordania era un estado inviable, que más bien había que desaparecerlo del mapa, que Irak se quedara con todo ese territorio, que a Israel se le permitiera quedarse con Cisjordania y que Irak absorbiera a los árabes palestinos, ¿no? Eso, ¿a qué les suena a ustedes? Pues no sé. Está Líbano, que era un problema con los musulmanes de ahí, que más bien le permitieran a Israel avanzar y expandirse hasta el río Litani, lo cual literalmente están haciendo hoy, y que sencillamente Inglaterra y Francia se quedaran con el canal de Suez, bajaran a Nasser y que Israel pues se quedara con ese territorio del Golfo de Aqaba y los estrechos de Tirán. Les dije que se ponía más colonial la cosa. Y si creen que estoy exagerando, pues miremos lo que dijo alguien que sí estuvo presente en esa reunión. Específicamente Mordejai Bar-On, que era el secretario de los israelíes y hacía que le daba vergüenza escuchar a Ben Gurión decir eso porque sonaba como la clase de charla, de plática que ocurrió después del final de la Primera Guerra Mundial cuando se estaban repartiendo los trozos del Imperio Otomano. Es casi como si no fuera una cuestión de prevención ante un futuro o inminente ataque, ¿cierto? De hecho, Simón Pérez mismo decía que el interés nacional era, uno, desatorar la ruta de comercio, dos, acabar con los Fedayín en la frontera con Gaza y debilitar o destruir en la medida lo posible el ejército egipcio. Evidente era el interés de sencillamente atacar, expandirse y ocupar, que de hecho Moshe Dayan, que era como el comandante del ejército de Israel en ese momento, cuenta en sus memorias que el representante inglés les dijo que Egipto estaba dispuesto a hacer ciertas concesiones en torno al asunto del canal y que precisamente porque sabían que Egipto podía ir en esa ruta, más tenían que atacar. Y aquí me parece importante volver al historiador israelí Avi Shlaim, que dijo que Moshe Dayan insistía en que quería algo que en inglés se llama a preventive war, y esto es sumamente importante. En español, nosotros no hacemos mucho la diferencia en términos del lenguaje del derecho internacional entre preemptive war y preventive war, sino que solemos hablar sencillamente de guerra preventiva, pero a nivel legal son dos cosas diferentes. Me acabo de dar cuenta de que tengo a la vista el pantalón que dejé secando anoche. En inglés, el término preemptive war, que se suele traducir como guerra preventiva, tiene que ver con el hecho de que uno sabe que hay un ataque inminente, sabe que hay un plan, sabe que se va a ejecutar, sabe incluso cuándo se va a ejecutar y por ende hay un ataque en respuesta a eso antes de que ocurra. Luego hay otro concepto que en el derecho internacional se mira con muy malos ojos, que es el de preventive war, que también se suele traducir en español como guerra preventiva, que es la idea de que en el futuro puede que el enemigo nos ataque. Y como que puede que en el futuro el enemigo nos ataque, pues lo vamos a invadir el día de mañana. Con eso en mente, pregúntense ustedes si esto cuenta como esa clase de preemptive war, donde el ataque es inminente, sabemos que va a ocurrir, sabemos cuándo va a ocurrir y por eso atacamos. No lo es, pero ni siquiera califica completamente como esa preventive war, en la que es como puede que el enemigo nos ataque en el futuro, porque aquí lo que tenemos enfrente es una guerra de agresión, expansión, de conquista, es una guerra colonial, en la que literalmente Israel se sentó en la mesa con dos poderes coloniales que ya estaban decayendo, Inglaterra y Francia, a rediseñar el mapa de esa zona del mundo. Hay algo de irónico en el hecho de que si ustedes leen las memorias de Moshe Dayan y Shimon Peres y Mordejai Barón, en todas ellas dice que lo que ofendía a David Ben Gurión era la idea de que los ingleses y los franceses no lo viesen como un igual, sino que viesen a Israel como un medio para obtener sus fines. Lo cual es muy extraño porque literalmente, siendo que se trataba de una iniciativa colonial, es como si Ben Gurión lo que quería es que lo vieran a él, los franceses y los ingleses, como otro poder colonial. Y eso era lo que le ofendía, que no lo veían así. Pues bueno, ellos firmaron el protocolo. Según el protocolo, Israel iba a atacar Egipto en un acto de guerra. Y sin embargo, los ingleses y los británicos no le iban a lanzar un ultimátum a Israel, sino un llamado a que se retirara, lo cual iba a justificar la presencia de los ingleses y los británicos. ¿Por qué no ultimátum y sí llamado? Porque Israel no quería que lo percibieran como el agresor. Y bueno, aquí hay mucha más tela de donde cortar, por eso dejé esas fuentes primarias y secundarias al comienzo del video, para que lean un poco más, informen más sobre el asunto. En todo caso, con este primer video quiero que quede eso en claro. La guerra del 56 no fue una guerra de defensa y no fue una guerra preventiva. A la luz de lo que está ocurriendo hoy, es importante saber eso. Fue una guerra de expansión, fue una guerra de agresión, fue una guerra colonial.